tal amigos? Me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, Eso que lo arregle papá. En esta ocasión, el vídeo que os traigo es algo muy común que seguro que a alguno de vosotros os ha pasado, que es que el cable del cargador de vuestro móvil se os rompa por la conexión. En YouTube he visto varios vídeos, yo le he dado mi toque personal, creo que es bastante duradero y lo vamos a ver dentro de este vídeo. ¡Comenzamos! Como veis en la imagen, esta rotura es típica de este cable. En YouTube hay muchos tutoriales de cómo arreglarlo. Yo os voy a enseñar en este vídeo la forma que lo he hecho, que para mí creo que es la mejor y la más duradera. Además, este cable presentaba otra rotura menos común, que es que el cabezal se estaba rajando. Bueno, y para darle esta solución tan duradera, lo que voy a necesitar es un encendedor, 2 tiras de termorretráctil y unas tijeras. Con ayuda de las tijeras saneamos el cable. Del termorretráctil gris, que es el más grueso, corto un trozo y primero lo que voy a arreglar es la parte del USB, que aunque este lado no está dañado, ya voy a aprovechar y lo voy a reforzar. Como veis en la imagen, el termorretráctil es un plástico que su cualidad es que dándole calor reduce su tamaño varias veces, con lo cual conseguimos un refuerzo mayor en la zona del cable que está dañada. Ahora, como veis en la imagen, le vuelvo a colocar termorretráctil en color blanco. Este hace que nuestro arreglo quede más bonito, pero además le da una doble protección. Y ahora sí, vamos a solucionar la parte del cable que está realmente dañada, que es la parte de la clavija que normalmente manipulamos y además la que sufre los tirones. Como habéis visto, el primer paso es con ayuda de las tijeras sanear la funda vieja que está rajada. Seguidamente cortamos un trozo del termorretráctil gris, que es el más grueso, pero esta vez lo ponemos cubriendo toda la parte del cable dañado, pero además también casi toda la clavija, ya que os recuerdo que estaba rajándose por completo. Y de esta manera tan rígido y protegido ha quedado con el primer termorretráctil. Ahora cortamos el termorretráctil blanco, lo cortamos un poquito más largo para que cubra totalmente el termorretráctil que hay por debajo de color gris. Y una vez que lo tenemos colocado, ya solo nos queda con el encendedor darle calor para que coja su nueva forma. Y aprovecho este poquito tiempo para deciros que no olvidéis suscribiros al canal, comentar los vídeos y darle like, me ayudáis bastante. Bueno, y aquí tenéis cómo ha quedado el cable. Yo creo que ha quedado arreglado para mucho tiempo. Espero que os haya gustado. Bueno, y de esta manera tan fácil hemos solucionado que el cable del cargador de nuestro móvil dure mucho tiempo. Todos los viernes un vídeo más y mejor. Nos vemos en el siguiente vídeo porque estamos hechos unos handyman de primera. ¡Adiós!